Estaba el otro día en Twitter y sí, tengo Twitter. No te voy a pedir que me sigas porque, bueno, yo no le deseo el mal a nadie. Aléjate de esta red social mientras puedas. La cosa es que me salió un vídeo de un tío en el cual apuntaba de una forma, ¿cómo decirlo? Un poquito sospechosa, ¿no? Tú ves esto y dices, esto huele un poco raro. O eres el hijo de Ojo de Halcón, o tienes hacks, compadre. La cosa es que llegué a este tweet por el bono de Baiti, que por cierto, hace un año hice un vídeo porque difería en una cosa con él. Esto es una puta mierda. ¡No, Baiti, no, tío! Si esto está muy bien. Y uy, amigos, os pusisteis un poco loquitos, ¿eh? Quizá habría que ir viendo si la medicación la llevamos al día, tal, porque, colega, os pusisteis en comentarios un poquito agresivos. Y no pasa nada, fornicadores profesionales. Yo con el Baiti Byte me llevo bien, nos seguimos en Twitter, ¿sabes? Entonces, tranquilitos. Hay ocasiones en las que un creador de contenido y otro creador de contenido pueden tener una desaveniencia de opiniones sin ninguna necesidad de enfadarse. Enfadarse y defender a tu ídolo así de ciegamente es un poquito pambisito, ¿eh? No te lo quería decir, pero me has obligado. La cuestión es que el vídeo original se llamaba Abusando de la memoria muscular en Modern Warfare 3, a lo que Baiti Byte respondió, sí, claro, memoria muscular. Insinuando básicamente lo que cualquier persona con ojos en la cara que haya jugado a videojuegos pensaría: esto es un puto hacker, esto no es un tío que esté abusando de una gran habilidad de memoria muscular. Llevo jugando shooters desde el 2006 y en mi vida he visto a nadie que llegue a estos niveles enfermizos de habilidad si no es que efectivamente está utilizando algún tipo de aimbot. Lo que pasa aquí es que hay gente con el ego muy frágil, que de alguna manera quiere presumir en redes sociales de su gran nivel de habilidad, pero simplemente no pueden competir con los mejores jugadores de este juego, así que necesitan utilizar hacks para hacerse estos clips tan guapos. Esto es lo que os diría si no me hubiese puesto a investigar. Como os decía, de primeras pensé que era aimbot, pero hubo algo que me hizo investigar, hubo algo que me hizo decir, espera, quizás sea otra cosa. Y es que tengo una coña interna con un amigo que básicamente sería el concepto attacks de core, o en español, ataques al corazón. Los attacks de core serían ese momento en el que estás mirando a la nada y de repente tienes un espasmo y apuntas de manera súper precisa a alguien que no estaba en tu campo de visión y, bueno, parecería que tengas aimbot, ¿no? Pero simplemente es como una especie de ultra instinto del apuntado. Madre mía, cómo el lick. ¿Cómo le metió a ese pavo, tío? Esta fue mi reacción al ver este clip una vez estaba investigando este tema. Es que es casi instantáneo. Y yo no soy un pro de estos. Este clip es de 23 de septiembre del 2022. O sea, va a hacer 2 años de ese clip. Yo he mejorado mucho en este tiempo. Yo me veo jugar aquí, me veo jugar mal. O sea, me salen bien las cosas, pero me veo jugar mal. En todo este tiempo yo he mejorado mucho. Y aún así en esta época me hacía algo que parecía casi aimbot. Si ese tío vio la killcam, probablemente se pensaría el reportarme. Y sin embargo, hoy en día soy muchísimo más bueno de lo que era en esta época. Quiero decir, comparad este clip de hace 2 años con cómo juego ahora. En un mapa tan cerrado, ¿no sería mejor una escopeta o una pistola, algo un poco más ágil? Lo que yo con la escopeta no juego mucho. Voy a tirar algo. Parecía un trickshot. ¡Qué maravilla! Revízate, ¡pam! Y un ¡pam! Ahí, te cubre, ¡pam! Para que me apunte con el franco. Pues te podía haber matado, pues te tenía en la mira.
¿Cómo se...? Ahora entenderéis por qué yo en este clip de 2022, a pesar de que me hago una rachita de 5 así con la escopeta rápida, me veo jugando como el orto. Vale, ahora a continuación viene la parte del vídeo en la que os voy a contar cómo he pasado de ser un pedazo de puto noob a ser el más pro de Call of Duty. Así que nada, esto básicamente es para ayudarme a explicaros por qué pienso que esta gente no son unos sucios usuarios del aimbot. Así que nada, vamos allá, venga. A lo largo de los años he progresado una barbaridad, y es que este era yo en 2017 haciendo un directo de la beta de Call of Duty World War 2. Es que no puedo, es que es imposible, tío. Tengo que jugar 10 veces mejor de lo que me tocaría para hacer algo, para no ir 1-7, tío. Ya no para quedar positivo, ¿sabes? Para no ir 1-7, madre de Dios. ¿Cómo estoy streameando esto, tío? Vaya ridículo. Vaya ridículo. Hostia, pensaba, por un momento me he pensado que estaba vivo, tío. Vale, es que me voy a quedar en un punto. Va, tío. Hijo de puta. Joder, ¿te imaginas acertar un disparo? Sería la polla, tío. Muy bien. Bueno, pues victoria. Gracias a mí, obviamente. Por supuesto. Gracias a quién iba a ser si no, tío. O sea, por favor. Mira, este apunta igualito que yo. Soy yo, ¿no? Esta jugada es la que yo me he sacado, ¿no? O sea, jugamos igual de bien. Es curioso porque en esta época estaba diciendo de forma irónica que yo era ese, como diciendo, oh, yo juego igual de bien que ese, ¿verdad? Y hoy en día me parece que ese tío tampoco es que apunte demasiado allá. Un par de años después, en 2019, seguía siendo terriblemente malo, pero mejoré un poquito. Dios, soy subnormal, tío. Me estoy tilteando, tío. Estoy jugando... Estoy empezando a jugar mal porque me enfado. Cuando he empezado la partida no jugaba tan mal. Acabo de hacer una doble. Por lo menos siento algo de compensación. Pero luego... Tarda como mucho a cambiar de arma, ¿no? No, estoy subnormal, tío. Dios santo, qué mal lo estoy pasando. Dios, 6-15, pero que... ¡Ah! ¿Qué está pasando, tío? Se va. Gracias. Se va. Cuidado. Me he enfadado mucho, tío. Dios, cómo mola matar a varias personitas con las modelos. Estoy jugando con los cascos al revés. ¿Puede que haya tenido algo que ver? O sea, ¿te imaginas que todo este rato me ha ido mal por llevar los cascos al revés? Pues me siento más cómodo ahora. ¿Te imaginas que dejo de buscar excusas para justificar lo puto mal que estoy jugando? He quedado casi neutral. Seguía siendo jodidamente malo, pero al menos aprendí a utilizar el francotirador. Lo han quitado. ¿Qué? ¿Predator? Ah, vale, no. Un Javelin, tío. Estaba en plan, como un Predator ahora. ¿Imaginas que lo de... Pues creo que era un Predator. No, era un Javelin, era un Javelin. Este misil no sube 5 minutos después. A ver. Por fin, yo creo que no puedo ser. No puedo disfrutar de esto. Cállate ya la puta boca, retrasado mental. Sin embargo, esto es como juego hoy en día, mientras estoy divagando con el chat, distrayéndome, y mientras hablo precisamente de esas épocas, del 2017 y demás. Los vídeos a partir de esa época, como que... no todos, ¿vale? O sea, hay cosas cringe que, no sé, de 2020 incluso, ¿vale? Pero... por lo general, a partir del 2017 no tengo un vídeo que diga... no sé, que no me haga gracia una parte al menos, ¿sabes? O que no haya... buena edición, no sé, tío. Este tío y yo jugando al pilla-pilla. Me ha gustado. O sea, realmente, desde el 2000... eso, desde el 2017, tío, no sé qué pollas pasó ese año. Pero no... ya no me cringean los vídeos desde entonces. Se ha detenido el desarrollo de personaje. Mira ahí, chat. Madre mía. Pero ¿y este bot? Que lleva skin y todo, el tío. Este pavo se ha dejado pasta en el juego y yo no. Jugando así.
Madre de Dios. Uf, me quedo sin balas. ¿Qué armas tenemos por aquí? ¿Qué hace esto? Tendría que tener carroñero o algo, tío. Qué armas más raras, tú. A ver, un puto AR de toda la vida, ¿no? Pero, no sé. Se me hace raro en comparación de... Se me hace raro. Le estoy matando con su propia arma al tío este. Hay un tío ahí, según. ¡Epa! Vale, pues nada, chavales, rocha de rocha. Vamos a por la Moab. ¿Me dejo de tirarme la racha y intento hacerme una Moab o qué? Ahora entendéis lo que quería decir, ¿no? Veo este clip del 2024 y, joder, me muevo un montón, apunto súper rápido, voy volando por la partida. Y sin embargo veo cómo jugaba en el 2022 y aparte de que, bueno, sí, los juegos tienen una movilidad un tanto diferente, es otro tipo de juego completamente. Yo me veo aquí y me veo jugando mal. Hoy en día tampoco es que considere que soy un jugador especialmente bueno, pero hace un par de años era directamente muy malo. Mi proporción era negativa. Y como habéis visto, en años anteriores venía directamente del subsuelo. Hostia, pensaba, por un momento me he pensado que estaba vivo, tío. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es posible que sin siquiera estar en mi peak hace 2 años, cuando era malo directamente, me pudiera hacer una jugada a lo aimbot player? Pues básicamente porque ni siquiera es necesario ser muy bueno jugando para hacer algo así de vez en cuando. A muchos de vosotros os habrá pasado, y a esta gente simplemente le pasa más porque son más buenos. Lo que os he dicho al principio de los attacks de core o ataques al corazón, espasmos que te hacen apuntar de manera extremadamente precisa, esa coña interna que tengo con mi colega, nació en este clip, en el cual estábamos ambos jugando al Warzone y él podía ver mi pantalla porque estaba muerto. ¡No! ¿Qué collón se acaba de pasar, tío? Estamos a pantalla, es una caseta aimbot. Mi colega me dijo que desde su pantalla parecía que llevase aimbot. A mí también me dio la sensación en su día cuando vi el clip, pero hoy apunto bastante mejor que en esa época y no me lo parece. De hecho, ni siquiera conseguí matar al enemigo. Pero lo que demuestra esto es que desde un punto de vista inexperto, una buena puntería puede parecer aimbot. Y siento que eso es lo mismo que está pasando aquí con estos clips. Un posible contraargumento que se me ocurre que podáis tener algunos de vosotros es que penséis, vale, ok, ambos clips han sido sujetos de que alguien en el mundo diga, parece que lleves aimbot. Pero es bastante clara la diferencia entre cómo apunta el tío de la izquierda y cómo apuntaba yo hace un par de años. Sin embargo, también es bastante clara la diferencia entre cómo jugaba yo hace un par de años y cómo juego yo ahora. Me muevo muchísimo mejor y apunto infinitas veces mejor que en esa época. Pero en esa época era capaz de esto y ahora soy infinitas veces mejor. ¿Quiere decir que ahora utilizo aimbot? Es una gilipollez de argumento, ¿verdad? Pues también se podría decir que este tío juega mucho mejor de lo que juego yo actualmente. ¿Eso quiere decir que tiene que necesariamente estar utilizando aimbot? Yo creo que no. Y es que mira, Sí, no. mira, ¿has visto cómo estaba jugando yo ahora? Pues mira cómo jugaba yo en esa época. Hace 2 años. Ese era yo jugando. Pero, ¿estabas empezando a jugar en ordenador o...? No. Yo vaya... Sí que pareces mucho más... Es que parece Normal. parece mentira, ¿eh? Como juego ahora. Y como jugaba hace nada, no hace tanto. Sí, la verdad que me ha sorprendido. Sí que has mejorado bastante. O sea, es que pareces una persona típica que acaba de empezar a jugar. Si parecía una persona que acababa de empezar a jugar y era capaz de hacer esto, ¿de qué sería capaz alguien que no solo sí sepa jugar, sino que sea un jodido pro? Si con ese nivel de habilidad mi colega dijo... Estamos a pantalla, es una caseta aimbot. Y evidentemente no llevaba ningún tipo de aimbot, ¿qué pensaría la gente de alguien que sea mucho más bueno que yo? ¿O qué habría pensado mi audiencia que en 2017 me veía jugar así? Hostia, pensaba, por un momento me he pensado que estaba vivo, tío. Vale, es que me voy a quedar en un punto...
Va, tío. Hijo de puta. Joder, ¿te imaginas acertar un disparo? Sería la polla, tío. Muy bien. Si al día siguiente, al abrir directo, hubiese empezado a jugar así. Estoy verdecito con el neto. Lo que pasa es que de Infinity War lo que no me gusta es la paleta de grises que utiliza. Buah, es que me lo gozo que flipas, tío. ¿Habéis visto ese tiro, tú? ¡Qué riquito! ¡Ay, Dios mío! Ese tipo de preguntas que me hice fueron las que me llevaron a investigar más sobre el tema. Y si realmente lo que pasa es que este tío es mucho más bueno que nosotros y asumimos que debe estar utilizando hacks porque lo que hace no debe de ser posible, ¿no? Sandy Ravage con la escopeta, pues sí, tenía sentido, era más bueno que nosotros, pero esto no, esto ya es otro nivel. Esto tienen que ser hacks. Pero ¿y si no? ¿Pero y si el tío es un jodido enfermo del juego y simplemente ha llegado a ese nivel? No lo sé, no lo sé. Yo he podido hacer esto hace 2 años, cuando era Tomalo. Fue una excepción, fue quizá un poco a potra, pero... ¿esto lo hizo Sandy Ravage en algún clip? Yo no lo he visto. Y si yo siendo Tomalo pude hacerlo, ¿por qué no podría hacerlo gente extremadamente pro de forma constante? ¿Y por qué alguien que usa hacks se molestaría en hacer un montaje? Normalmente si alguien utiliza hacks lo único que quiere es joder a los demás, no ir luego a redes sociales y decir wow, me he currado un montaje, chicos, miradlo, tiene una edición muy guay. Por no hablar de que los clips se sienten como momentos aislados de lucidez en los cuales ha tenido una puntería mucho más buena de lo que tendrá de forma habitual. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de estos clips no son seguidos, no son una partida entera jugando así, sino que son momentos aislados de diferentes partidas en diferentes mapas, o cuando son dentro del mismo mapa son en diferentes momentos de la misma partida. Por no hablar de la cantidad de clips, muchos de los que estáis viendo los habréis visto repetidos a lo largo de este vídeo una y otra vez, lo que significa que quien ha hecho este montaje no tiene muchos clips como estos. Si el tío tuviese aimbot no tendría que estar editando el vídeo, no tendría que ir buscando los mejores momentos, porque podría apuntar de esta manera constantemente. Ni tampoco tendría que editar el vídeo, porque podría simplemente sacarse una partida en la que se pasa todo el rato apuntando así, sacándose moabs una detrás de otra con vídeos mucho más largos que podría monetizar mucho mejor, y que a su vez, en caso de querer colar que sus hacks son jugadas reales, serían mucho más impresionantes, porque sería como, hostia, no solo es que apunte así en momentos aislados, sino que es capaz de apuntar así constantemente. Hacer montajes de 2 minutos, sin embargo, no le va a dar ningún tipo de rédito, pero es lo que haría una persona que quiera recopilar los mejores momentos que tiene jugando una partida y solo pusiera lo más impresionante. No una persona que pueda sacar clips impresionantes de forma constante porque use hacks. Además, también es curioso que en ningún momento de la partida vemos que tenga una racha de bajas particularmente alta. Alguien que pueda apuntar de manera tan precisa todo el tiempo, utilizando hacks, debería ser prácticamente inmortal y por ende todo el rato deberíamos ver que ande en una racha de, no sé, como mínimo 10. Sin embargo, de nuevo, la gran parte de estos clips lleva una racha de 2... 3, y casi que parecería que sea una persona que no busca tanto hacerse partidazas, sino tener grabados esos momentos especiales en los que su puntería es excepcionalmente buena. Además, es curioso que todas sus rachas de bajas, el UAV de respuesta y el super UAV, no son las rachas más altas para fardar de wow, tengo el Juggernaut, tío, me he sacado el AC-130, sino las rachas que te ayudan en el tipo de enfrentamiento más típico, el de cuando llevas un arma y te enfrentas a otras personas con arma. De nuevo, esas rachas de bajas no serían demasiado útiles para una persona que utiliza aimbot. ¿Qué más le da a un tío con aimbot saber dónde están los enemigos si simplemente puede apuntar sin saber siquiera dónde están y que el arma haga el trabajo por él? Ninguno de estos argumentos es definitivo. Un hacker podría llevar perfectamente un UAV, pero estas cosas no me acababan de cuadrar y eso me hizo investigar y mirar los comentarios, con la intención de averiguar si esto eran hacks o no. Lo primero que me encontré fue un chaval hablando del Kovacs, que al parecer es un juego que te ayuda a mejorar tu puntería. ¿Has jugado al Kovacs alguna vez o no sabes ni lo que es? El Kovac no te hace ver detrás de los arbustos. ¿Qué coño tendrá que ver el Kovac con hacerle flick a la peña fuera de la pantalla? ¿Cuál escenario del Kovac te enseña a ver a través de las paredes? He jugado lo suficiente al Kovac para saber que es cheto y tiene 700 horas. No te lo vas a fallar, máquina, no seas tan fracasado, bro, estas mierdas son hacks.
Hacer flicks precisos dentro de tu rango de visión sí, que de vez en cuando te salga uno que otro al hacer un giro grande corrigiendo rápido el puntero, pero esto no se ve tan natural. El Kovacs no te va a enseñar a hacer flicks así de agresivos consecutivos sin siquiera hacer un ajuste en el apuntado. Estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Estaría ganando millones en la escena de Valorant o en Counter-Strike en vez de subir clips de mierda en Twitter. Este argumento me pareció que tenía bastante sentido cuando lo escuché, pero por otro lado, estos son momentos aislados de las mejores jugadas posibles. Si el tío pudiese jugar así todo el tiempo, sería el mejor jugador del planeta. Pero estos son los mejores momentos, es un montaje. El momento en el que el pavo falla 5, 6, 7 balas y un puto noob le mata, habrá ocurrido, pero no va a salir en este montaje. Es como que si cuando yo era jodidamente malo me hubiese sacado 10 clips como este, los junto todos en un montaje y que hacen que parezca que soy extremadamente bueno. La gente me acusa de ser hacker porque si juego así de bien, pues debería estar en la LCS. Y es como, amigo, es un montaje en el que he tenido potra 10 veces. Esto no es como juego yo de normal. En general, en las respuestas encontré a todo el mundo haciendo chistes con lo muy hacker que era el tío, pero de vez en cuando había alguna que otra persona diciendo, oye, que esto no son hacks, que realmente se puede llegar a jugar así. Las respuestas de esta gente eran todas del estilo, bueno, que sí, que te calles ya, que son hacks, o sea, son chetos. Y seguí leyendo las respuestas de fuera y todo el mundo era básicamente eso, chiste de lo muy hacker que es el tío. Me encontré a alguien que hablaba de que hay un tío que hace en stream cosas así todo el rato, y en las respuestas un tío le dijo, justamente apuntar a la perfección a un enemigo que no viste y está en tu espalda es porque hay algo sospechoso, mínimo capaz solo auto-aim. Ya esto no puede evitar sino responder con lo siguiente, y es que a raíz de hacer este vídeo he tratado de mejorar mi puntería, y he llegado a hacer cosas que no era consciente de que se podían hacer. No le he matado, pero he hecho un flick ahí. Mira, parezco hacker. Realmente sí que es posible apuntar a un enemigo en tu espalda de forma rápida y precisa. Pero esto es algo que yo, hasta que no he empezado a ver vídeos de esta gente, no me había ni planteado hacer. Pero no quiero adelantarme, os hablaré de esto más tarde. Luego este comentario también me llamó la atención. Nah, son flicks demasiado perfectos y en los que no falla balas. Ellos fallan balas, este tío no. Y bueno, esto no es verdad. Aquí tenéis un ejemplo de un hacker. Puntería absolutamente perfecta. Aquí sin embargo tenéis al del vídeo de Baiti. Es lo mismo, ve, que esto reafirma que es un hacker. ¡Que no, gilipollas! Mira cómo falla balas. Son pocas, pero las falla. Ahora veamos a cámara lenta al hacker. ¿Veis cómo no es lo mismo? Vale, entiendo que es difícil de ver, incluso a cámara lenta y con zoom, porque las balas que falla se quedan muy cerca de acertar. Así que os voy a hacer un montaje de todos los momentos en los que falla en su montaje. Seguro que ahora habéis podido ver que en algunos momentos no acierta al 100%. Igualmente, esto no probaría tampoco que el chaval no pueda llevar algo. Pero en el más grave de los casos sería ayuda de tiro, más no autoapuntado. Ya que cuando el juego te autoapunta, no fallas ninguna bala, a no ser que el enemigo esté muy lejos. No porque deje de funcionar a distancia, sino por la velocidad de las balas. Pero por ejemplo, mirad aquí. El tío está apuntando y la bala se va al suelo. No es que no llegue porque el tío del fondo se está moviendo muy rápido y se aparte de la trayectoria de la bala, nada que ver. Simplemente el tío apunta más abajo de lo que debería y la bala se va al suelo en lugar de ir al tío que está lejos, que como os digo no se está moviendo, no es que haya un cambio de trayectoria. Sin embargo, en el caso del hacker es perfecto. No falla ni una. Así que lo dicho, con este tipo de aimbot fallar 3 balas a un enemigo que está inmóvil por más distancia que haya debería ser imposible. Así que queda comprobado, este tío también falla balas. Pocas si se quedan muy cerca de dar, pero falla.
Como os decía, de primeras pensé que era aimbot, pero hubo algo que me hizo investigar, hubo algo que me hizo decir, espera, quizás sea otra cosa. Y es que tengo una coña interna con un amigo que básicamente sería... ¿Qué coño? ¿Pero qué he tocado? ¿Qué ha pasado? Tío, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué salen esto? No entiendo nada. Esto ya ha salido. ¡No pasa nada! Bueno, al fin y al cabo esta partida es muy importante. O sea, ahí Sigamos así. Madre mía, cómo el leak. ¿Y por qué digo esto? Porque la Es mayoría muy de estos importante. clips ese pavo, Negros tío. son Seguidos, Esta fue mi reacción al ver este clip una vez estaba investigando este tema. Es que es casi instantáneo. O cuando son dentro Y del yo no mismo soy un mapa, pro son de en estos. diferentes Este momentos clip de la es de- misma. Por Por no no hablar hablar de la 23 del cantidad de clips. 2022. Muchos de los que estáis Ah, viendo va- los va a habéis hacer visto 2 años repetidos desde a lo que largo yo he de este mejorado mucho vídeo en una este- y en otra este vez. tiempo. Lo que Entonces, significa como que apuntas quien de forma ha hecho este muy montaje precisa, no tiene parece que muchos estés clips como haciendo estos. aimbot, pero realmente no es aimbot. Yo me voy a jugar aquí, me voy a jugar mal. Ni tampoco tendría que editar el vídeo, O sea, porque salen bien podría las simplemente cosas, sacarse pero una jugar partida en la que se pasa todo el rato apuntando así. Así en esta época me hacía algo que parecía casi Vídeos mucho más largos que podríamos como te editar decía, mucho no mejor, sé qué y que hacer. a su vez, en caso de que Es como colar que sus hacks son se ha alterado. las reales, serían mucho No más sé por qué, pero impresionantes. como que se ha roto. Hostia, no solo es que apunte así en momentos aislados, En fin, voy a intentar arreglarlo. hacer montajes. Lo que yo con la escopeta Ahí, te comes pa. Una pistola. no juego mucho. Voy a tirar parecía un trickshot. Ni tampoco tendría que editar el vídeo. Que me apunte con el Y no editar el Te voy a vídeo haber matado, ¿eh? Porque tenía la- es no editar el En algún vídeo. momento de la partida vemos que tenga una racha de bajas particularmente alta. Víctor, por favor, es que déjalo. El accidente no fue culpa tuya. De verdad, deja de culparte por él. Vale, ahora a continuación viene la parte del vídeo en la que os voy a contar cómo he pasado de ser un pedazo de puto noob a ser el más pro de Call of Duty. Así que nada, esto básicamente es para ayudarme a explicaros por qué pienso que esta gente no es... Además es curioso que todas sus rachas de bajas, el UAV de respuesta y el UAV de respuesta y el super UAV, usuarios del aimbot. Así que nada, vamos allá, venga. A lo largo de los años he progresado Ayudadme. una barbaridad. Y es que este era yo en 2017. Que no me parece haciendo justo, un tío. directo No me de la parece beta de justo, Call of tío. Duty Tienes que World ser War. responsable con las cosas que haces. Es que no puedo, es que No, esas no me rachas de parece bajas. justo El que un concepto puto youtuber ataques pequeño de como yo que lleva core 13 años haciendo Los vídeos attacks de core sería... ¿Qué más le da a un tío con aimbot saber dónde están los enemigos si simplemente puede apuntar sin saber siquiera dónde están y que el arma haga el trabajo por él? No los ve ni Dios. Bueno, parecería que tengas aimbot, ¿no? Pero simplemente es como una especie de ultra ultra instinto del apuntado. Rascándose los huevos, comentando un puto vídeo y se cague por encima de todo mi puto trabajo, tío. Se caga por encima de todo mi puto trabajo para sacarse una hora de contenido. Y a mí Creo que al me final arruina el la vídeo me carrera, está tío. editando a mí. Me gusta no editar el vídeo. Debería ser prácticamente inmortal y por ende todo el rato deberíamos O sea, ver que por ande en favor. una racha de, no sé, como mínimo Mira, 10. este apunta igualito que yo. No puedo controlarlo. Soy yo. No puedo controlarlo. Está Se ha jugada escapado la- de mi control. La que yo me he sacado, ¿no? O sea, jugamos igual de bien. O sea, ¿te imaginas que todo este rato me ha ido mal por llevar los jefes al revés? Pues me siento más cómodo ahora. Justificar lo puto mal que estoy jugando. No entiendo por qué Parece salen tantas que siendo personas y por qué tienen que morir malo, todas. pero al menos aprendí a utilizar el francotirador. ¿Quieren es ver mi canal arder? Pues que se aproveche el puto canal, tío, que se aproveche el puto canal. Poneos las botas con mi canal, es un festín, porque al final es lo que es. ¿Sabes? Es Yesca. Es Yesca para el incendio que es internet. Puedo hacer una doble. Por lo menos. Si no hago de No una persona que pueda sacar clips impresionantes de forma constante porque use hacks. imaginas que lo de... ¿Por qué sigues haciendo Mi colega me dijo que desde su pantalla aparecía que Momentos pasaba aislados y de también diferentes me dio la partidas, sensación en diferentes mapas. 5 minutos después. De hecho, ni siquiera conseguí matar al enemigo. Mira cómo falla balas. Por favor, ayudadme. Encontré a alguien que habla. Son pocas, pero las falla. Stream.
todo el rato. Un besito para ti, ¿vale? Y un besito también para tu puta madre, que me tiene hasta los putos cojones ya. La puta cerda de mierda. Me tiene hasta los huevos. Pero le doy un besito porque creo que se lo merece. Al fin y al cabo se lo ha currado, ¿no? Ya esto no puedo evitar sino responder con lo siguiente. Y es que a raíz de hacer este vídeo he tratado de mejorar mi puntería. Ya no para quedar positivo, ¿sabes? Para no ir 1 a 7, madre de Dios. ¿Cómo estoy streameando esto, tío? Vaya ridículo. Y estas cosas no tendrían que ser así. No me parece justo, tío, ¿sabes? Y ahora tengo que aguantar toda esta mierda, toda esta oleada de comentarios de mierda, de gente ignorante que no se sabe la historia que hay detrás del vídeo, que mis fans sí que se lo saben porque se han mirado los vídeos anteriores y saben de qué va el tema. Y como el listillo este viene aquí y me suelta toda su mierda, ahora viene un montón de fanáticos que no tienen ni idea y lo único que quieren es ver mi canal arder. Pues que se aproveche el puto canal, tío, que se aproveche el puto canal. Poneos las botas con mi canal, eso es festín, porque al final es lo que es. ¿Sabes? Es Yesca. Es como aquí se 5 euros al del vídeo de Byte. Es como juego yo de normal. Y casi que parecería que sea una persona que no busca tanto hacerse partidazas, sino tener grabados esos momentos especiales en los que su ese aimbot no tendría que estar editando el vídeo, no tendría que ir buscando los mejores momentos, porque podría apuntar de esta manera constantemente. Si ese tío vio la killcam, probablemente se pensaría en reportar. Y sin embargo, hoy en día soy muchísimo más bueno de lo que era en esta época. Y siento que eso es lo mismo que está pasando aquí con estos clips. Imposible que consiga ese nivel de... Hola, ¿cómo estamos? Os quiero, familia. Sino las rachas que te ayudan en el tipo de emprendimiento más típico, el de cuando llevas un arma y te enfrentas a otras personas con armas. Me muevo muchísimo mejor y apunto infinitas veces mejor que en esa época. No tengo que abusar del gallo. No está bien abusar de un animal. ¿Has jugado al Kovacs alguna vez o no sabes ni lo que es? El Kovacs nos debe ver detrás de los arbustos. ¿Qué coño tendrá? Luego este comentario también me llamó la atención. Nah, son flicks demasiado perfectos y en los que no falla balas. Ellos fallan balas, este tío. Ese tipo de preguntas que me dices fueron las que me llevaron a investigar más sobre el tema. ¿Por qué muere tanta gente? No te vas a fallar máquina, no vas a estas mierdas son hacks. Hacer flicks perfectos dentro de tu rango de visión sí, que de vez en cuando te salga uno que otro al hacer un giro grande corrigiendo rápido el puntero, pero esto no se ve tan natural. El Kovacs no te va a enseñar a hacer flicks así agresivos consecutivos sin siquiera hacer un ajuste en la puntada. Estaríamos hablando de uno de los ¡oh no, chicos! Estaría ganando millones en la zona de Valorant en Counter Strike en vez de subir clips de mierda en Twitter. Pagando con el chat, distrayéndome mientras hablo precisamente de eso. Y era capaz de hacer esto. Apiádate de mis ¿Qué habría pensado mi audiencia que y evidentemente no llevaba ningún tipo de aimbot? ¿Qué pensaría la gente de alguien que sea mucho más bueno que yo? Los junto todos en un montaje y que hacen que parezca que soy extremadamente bueno. No todos, ¿vale? O sea, hay cosas cringe que, no sé, de 2020 incluso, ¿vale? Pero, por lo general, a partir del 2017 no tengo un vídeo que diga, no sé, que no me haga gracia una parte, al menos, ¿sabes? O que no haya muy mal, buena edición, no sé, tío. Y como habéis visto, en años anteriores venía directamente de este tío y yo jugando al pillapilla. ¿Cómo es posible que sin siquiera estar en mi pick? Me ha gustado. 2 años. O sea, realmente, desde el 2000... podía hacer una jugada. Eso, desde el 2017, tío, no sé qué pollas pasó ese año. Básicamente porque ni siquiera... Pero no, ya no me cringean los vídeos. Ha habido, se ha detenido el desarrollo de personajes. Esta gente mucho más buena que nosotros, jamás. Porque son más buenos. Madre mía. Lo que os he dicho al principio de los ataques. Pero este bot, que lleva skin y todo, tío. Señor este vamos a dejar pasar jugando así. Esto ya es otro nivel. Esto tienen que ser hacks. Pero en esa época era capaz de esto. Madre y ahora soy infinitas veces. Bueno, Víctor, pues que
He decidido darme un descanso de internet, no voy a avisar a nadie, ¿vale? No voy a avisar al canal ni nada, ¿vale? Pero quiero estar unos cuantos meses así, con mi trabajo, tranquilo, desconectando de todo y trabajando en mí mismo, en mi salud mental. También me he puesto a emprender un poco en la música, estoy aprendiendo guitarra y estoy aprendiendo producción. Es bastante divertido, tío, es bastante divertido y la verdad es que encuentras una paz que no encuentras en internet. No encuentras en debates estúpidos de Twitter, ni debates estúpidos de TikTok, ni de YouTube, ni de Twitch. Y creo que sí, creo que la música es una escapatoria a todo esto, es una forma de curarme, la verdad. No sé si voy a volver algún día a YouTube. Luego a redes sociales y decir, wow, me he corrado un montaje, chicos, miradlo. Pero de verdad que ahora creo que lo estoy pasando muy mal y hablar de que los clips se sienten como momentos aislados de luz. Creo que no me vas a ver durante una temporada. Puntería mucho más buena de lo que tendrá. ¿No sabes hacer pollo rebozado? Esa coña interna que tengo con mi colega nació en este clip, en el cual estábamos ambos jugando al Warzone y él podía ver mi pantalla porque estaba muerto. Coges, por ejemplo, una pechuga y la compras a filetes y la cortas a filetes. Desde que tuvo la entrevista con Resto Mejía. Luego entonces tienes dos platos, en uno tienes huevo batido y en otro tienes Están aquí, harina. están aquí. Pan rallado, lo que te guste. Me están diciendo me cerrado la puerta. Estoy seguro, lo he escuchado, te lo juro que lo he escuchado. Te juro que lo he escuchado, que estaban aquí. Yo no puedo más con esto. Está como Ay, joder. Está como más guapa. Están aquí, tío, están aquí. Te lo juro, es como que se meten en mi mente. Es como que... Con eso Wow. lo metes en ¿No una lo oyes? abundante de aceite Te caliente. juro que están aquí, te lo juro, tío. No estamos todos al final. Los puedo escuchar en mi cabeza. Tranquilízate, hijo de Son puta. muchos, hablan todos a la vez. Para que absorba un poco el aceite. Dios porque santo. mucho aceite también. Todos tenemos derecho a Sí, sí, estar. sí, claro. ¿no? Ay, Dios mío. Todos tenemos derecho a estar. Sí. Hey, tío, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? A ver si retomamos una de nuestras llamadas un día de estos, Porque, bueno, no sé, lo he hecho un poco en falta, ¿sabes? En plan, estaba guapo y tal. Nada, tío, que después de tanto tiempo tan solo quería decirte que no te culpes por lo que pasó, ¿vale? En plan, yo lo pasé muy mal, pero no quiero que te sientas como que me arrastraste a todo esto de hacernos youtubers y tal, y seguir adelante y tal. Tampoco te tienes que culpar, ¿vale? No fue culpa tuya. Fue una suma de las circunstancias y creo que lo que pasó, pasó y tuvo que haber pasado. Y creo que de ahí salimos todos más fuertes. O sea que no tienes que seguir torturándote por ello. Hola, mamá, ¿qué tal? haces, mi vida? Pues nada, que estoy con un vídeo. Ah, sí. Ah, ¿Que estás trabajando? sí, estoy haciendo un videito. Ah, está bien. Bien. ¿Tú qué tal? ¿Y qué me dices? Yo bien. Estoy bien, bien. Sí, estoy... Tengo ganas de matar.